$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. El día de hoy, 8 de mayo, nos está visitando el ingeniero Enrique Jiménez con la química en la nomenclatura arancelaria. Bienvenidos a todos. Bienvenido, doctor Máximo, nuevamente. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que se están incorporando y que por aquí ya nos están saludando por el chat. Recuerden que pueden dejar aquí todas sus preguntas y al final tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Bueno, pues me permito presentar al ingeniero Enrique. Él es líder del área de clasificación arancelaria en TLC Asociados. Es ingeniero químico especialista en comercio exterior con diplomados en sistemas aduaneros, química arancelaria, técnicas aduaneras internacionales, administración directiva y capacidades directivas. Se desempeñó como administrador de operación aduanera, regulación aduanera y normatividad aduanera en la Administración General de Aduanas, en la AGA, del Servicio de Administración Tributaria, y como director de regulaciones y restricciones no arancelarias en la Secretaría de Economía. Es experto en consultoría y asesoría a empresas manufactureras, exportadoras, importadoras y compañías que brindan servicios relacionados con aduanas y comercio exterior. Ha desarrollado diferentes programas de capacitación a nivel nacional e internacional sobre comercio exterior, criterios merciológicos, aranceles, supervisión y normatividad a las aduanas, entre otros. Fue representante de la AGA en la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, y coordinador de los trabajos del sistema armonizado, notas explicativas y opiniones de clasificación en español. Actualmente líder del área de clasificación arancelaria en TLC Asociados, y como decíamos ayer, con una gran plática de que está impartiendo el diplomado en clasificación arancelaria, que claro, también es catedrático en Trade and Law College. Y bueno, pues un gusto tenerlo aquí, ingeniero, que nos siga dando este tema tan interesante. Gracias, Lupita. Si me permites compartir. Sí, claro, adelante. Muy bien, ya vemos ahí su pantalla. Ok. Completa, perfectamente. Adelante, ingeniero. Ok, vamos a platicar un poquito de lo que es la química, esta tabla periódica en la nomenclatura arancelaria. ¿Cómo se inmiscuye la tabla periódica, todos los elementos de la química en la tabla arancelaria? Vamos a hablar nada más de lo que es esta química, la tabla periódica de los elementos. Qué bonita se ve, qué ilustrativa es para muchos de nosotros. Y aprovecho para saludar a todos mis amigos de Centro y Sudamérica que andan por aquí, que ya los estoy viendo saludando. Qué gusto me da verlos y estar platicando con ustedes. En esta tabla periódica, nosotros tenemos 8 grupos, que ahora he visto las últimas tablas y ahora que me dicen que están nombrando grupos a cada uno de estas columnas y ahora son 18. Yo en mi época conocí 8 y era el grupo 1 de los alcalinos, grupo 2 alcalinoterrios, grupo 3 de los metales de transición, grupo 4, 5, 7, 6, 7 de los halógenos y 8 de los elementos estos de los gases raros. Y entonces tenemos también otros dos grupos, el grupo del lantano y hasta el lutecio, que son las tierras raras. Y tenemos también el grupo de los actínidos, que son todos estos de abajo radiactivos y estos últimos que se han descubierto, que muchas veces ni los vemos muy bien ni los conocemos. Pero vamos a hablar un poquito de cómo se desglosa esto hacia la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. La tabla tiene elementos químicos no metálicos, que son todos estos que tenemos de este lado,
boro, silicio, arsénico, teluro, y estos de aquí. Todos estos de este lado son elementos no metálicos. Y tenemos elementos metálicos, que son todos los demás. Incluso estos dos son elementos metálicos, sin embargo hay una diferencia porque vamos a definir y vamos a describir cómo se maneja la tabla periódica. Entonces, en el grupo de los metales de transición, que son todos estos que tenemos aquí en verde, junto con de estos que están aquí, tenemos un grupo de ocho elementos que forman los metales preciosos. Nosotros tenemos la plata, el oro y el platino principalmente. Pero en estos grupos se agrega el paladio, el rodio, el rutenio, el osmio y el iridio, y son los elementos considerados como elementos preciosos. Hay muchos más, hay unos muchos más caros, ¿no? Tenemos el indio, por ejemplo, tenemos el hafnio, y tenemos algunos otros de por acá de las tierras raras que son muy caros, pero estos son los que están catalogados en la nomenclatura arancelaria como los elementos preciosos. Después tenemos compuestos inorgánicos y orgánicos de amalgamas de metal. ¿Cuál es el elemento que forma las amalgamas? El mercurio. El mercurio es un metal, sin embargo no está considerado como tal, es un metal líquido, es el único metal líquido dentro de la tabla y está asimilado a los demás elementos de este lado. Vamos a verlo ahorita, cómo lo vamos a clasificar, vamos a dar la clasificación. Pero entonces, estas amalgamas con metal precioso es val 71, pero cuando están amalgamados con el mercurio se quedan en el 28,43. Los metales comunes, todos estos que están en verde, berilio y magnesio, que son metales alcalinotarios, se asimilan a los metales comunes y se vienen junto con todos estos que están aquí, aluminio, galio, indio, estaño, plomo, bismuto, etcétera, se asimilan a los metales comunes que los tenemos en los capítulos 72 a 81, en la sección 15. Después tenemos los elementos radiactivos, que son a partir del polonio y enseguida todos los que tienen número atómico superior a 84, todos esta línea y todos estos son elementos radiactivos, junto con este grupo que forman los actínidos, que son todos estos, perdón. Son los elementos radiactivos. Las tierras raras, como les dije, son del 54 al 71 y son todos estos. Luego los isótopos estables. Los isótopos, cualquier elemento puede tener isotopía. Son estables. Básicamente los que tenemos clasificados son del helio, que está por acá, tenemos del hidrógeno, tenemos del boro, que son los isótopos que tenemos clasificados nosotros en nuestra tarifa. Y esto va desglosándose de esa forma. Y entonces tenemos nosotros, para iniciar, el grupo de los halógenos que tenemos en el grupo 7, flúor, cloro, bromo y yodo, son los halógenos y los tenemos en la 2801. De ahí empieza nuestro capítulo 28. Los halógenos, grupo 7A. Ahí vienen. Flúor, cloro, bromo, yodo. El astato también está dentro del grupo de los halógenos. Sin embargo, tiene un número atómico 86, superior al del polonio, y por lo tanto es un elemento radiactivo. A este grupo tenemos pues el flúor muy utilizado. El flúor es muy utilizado, básicamente dentífricos. El cloro, pues para clorinar albercas, para limpiar el agua, para hacer muchas cosas, para blanquear muchas cosas. El bromo es un reactivo químico muy utilizado también en la industria. Y el yodo como medicamento muy, muy fabuloso. Después tenemos dentro de estos grupos, en la partida 2802, tenemos el azufre, pero hay 3 tipos de azufre nada más: sublimado, precipitado y azufre puro. Hay otro azufre que sale de aquí, un azufre impuro completamente que sale de este capítulo. Y tenemos el carbono como tal, pero el carbono clasificado en esta partida, en esta 2803, son los negros de humo nada más. El carbono es un elemento muy importante dentro de la tabla periódica. Carbono, al combinarse con el
fierro, combinarse con el fierro nos dan los aceros. El carbono, al combinarse con el hidrógeno, nos da los hidrocarburos, que son de otro capítulo, del capítulo 29, que otro día lo vamos a analizar, otro día lo vamos a ver. Por lo tanto, tenemos en el grupo de los halógenos 2801. Después tenemos el hidrógeno, que lo tenemos en el número 1 de nuestra tabla periódica. Los gases nobles, el grupo 8 que tenemos en la tabla periódica, helio, neón, argón, criptón, xenón. El radón también son de los gases nobles. Sin embargo, número atómico 86 entra donde está el grupo del polonio y se lleva con polonio a todos los elementos radiactivos. Y entonces tenemos en la 2804 helio, hidrógeno, helio, neón, argón, criptón, xenón. Todos estos elementos de los gases raros, que son muy estables, pues el helio lo utilizamos mucho para inflar globos para que se eleve, ¿no? El helio para elevarse. Y los demás, pues los utilizamos mucho en los focos, las lámparas, el argón muy usado en la cuestión de soldadura o en la cuestión de el plasma, los equipos estos de plasma, el criptón y el xenón en focos o en luces de muy alta gama. Después tenemos el nitrógeno, el oxígeno, que estos son gases, digo, estos ya no son gases, estos son elementos no metálicos, nitrógeno, oxígeno, boro, fósforo, arsénico, selenio, telurio, son elementos no metálicos que también están en la 2804. Y en esta 2804 está clasificado todo esto. Y tenemos en la 2805 que entran los metales, que no son metales comunes. Y tenemos metales alcalinos, el grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Pero el francio, ¿qué creen? Número atómico 87, después del 84 el polonio y entra en los radiactivos. ¿Cuál es el uso de todos estos y cuál es básicamente, ¿no? Para formar productos, para formar compuestos? El litio, muy usado en las pilas alcalinas y ahora con los vehículos eléctricos, va para las baterías de allá. La sal, el sodio, básico. En todos lados nos encontramos el sodio. Básicamente en la sal. Potasio es un gran elemento fertilizante para fertilizantes. El rubidio, muy usado en pirotecnia, para dar ese color carmesí en los fuegos artificiales. El cesio muy utilizado para los paneles solares y para algunas cosas electrónicas. Muy famoso, muy usado por allá. Y después tenemos de los alcalinoterrios, tenemos el berilio y el magnesio que salen de los metales alcalinoterrios y se consideran como metales comunes. Se van a las partidas del capítulo 81. Pero sí tenemos calcio, estroncio y bario. Calcio, estroncio y bario, que son alcalinoterrios y se quedan dentro de la 2805. Muy utilizado. Calcio para la salud. Mucho medicamento, muchas cosas necesitamos calcio para los huesos y para muchas otras cosas. Estroncio para luces, para fuegos, para todo esto. El bario lo usamos mucho en los sólidos o líquidos que tomamos para análisis radiológicos, etcétera. Y el radio, pues el radio es un elemento también radiactivo, 2844 se sale. Hablamos de tierras raras y mercurio también en la 2805. El mercurio, como les decía, elemento peligroso, que al formar compuestos este mercurio con cualquier otra cosa, ya sea inorgánico o ya sea orgánico, se clasifican en el capítulo 28. El mercurio solo, 2805. Los compuestos del mercurio, 2852. Por allá andan. Pero si el mercurio está formando amalgamas de metal precioso, 2843, y si son de otro tipo de amalgamas que no sea metal precioso, 2853. 43, 53. Y todos los compuestos del mercurio, un compuesto muy... yo me acuerdo que jugaba con él cuando era niño, rompíamos estos
para la temperatura, los termómetros, y le sacábamos la bolita blanca o pintábamos monedas de cobre y las hacíamos de plata, etcétera, ¿no? De mercurio. Sin embargo, ya está prácticamente proscrito. Se utiliza mucho para beneficio de metales preciosos. Se utiliza para sacar el metal precioso de los minerales. Las tierras raras, este grupo de las tierras raras, que son 17 elementos químicos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, samadio, escandio, perdón. Este es el escandio. Todos estos, que son elementos livianos de las tierras raras, raras porque pues, es raro encontrarlos, pero sí hay. Después tenemos en las tierras raras pesadas el gadolinio, el terbio, el disprosio, olmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio y itrio. Todo esto tierras raras. Y aunque el nombre, como les digo, tierras raras, dice que son elementos escasos en la corteza terrestre, cerio, itrio, neodimio son muy abundantes y se utilizan mucho. Se les califica como raras debido a que es muy poco común encontrarlos en forma pura. Siempre están mezclados y hay que beneficiarlos muy fuerte para lograr sacarlos. Y en este grupo entonces tenemos del 2805 todas estas tierras raras. Tenemos el mercurio. El mercurio, como les digo, es un líquido que lo tenemos en este sentido. Y después pasamos a los elementos radiactivos. Como les dije, después del polonio tenemos todo este grupo, todo este periodo de elementos, y este periodo que se desglosa de aquí y son el grupo de los actínidos, son elementos radiactivos. Tienen cierta actividad radiológica, cierta actividad que los hace peligrosos. Recuerden que una vez infectado con radioactividad, no nos lo quita nada, no nos lo quita nadie. Hay que tener mucho cuidado con el uso, con el manejo de estos productos. Deben ir protegidos, deben venir en plomo, en cajas de plomo o en cuestiones muy protegidas, que evitar pues su manipulación directa, ¿no? Son de la 2844. Y luego tenemos, como les dije, isótopos, que los isótopos pueden venir de cualquiera de todos los elementos. Los isótopos son compuestos que tienen una estructura. Por ejemplo, el hidrógeno, un protón, un neutrón. Pero si tenemos el hidrógeno con un protón, es el hidrógeno común. Pero cuando tenemos el hidrógeno con un protón y un electrón y un neutrón, ya se le denomina deuterio y es un isótopo que se clasifica al 2845. Y el otro isótopo del hidrógeno es el tritio. El deuterio es muy usado, el agua pesada que le llaman, agua deuterada. El litio también es muy utilizado, este isótopo de litio, que son muy estables. No son tan peligrosos, pero hay que tener cuidado. El agua, tenemos el agua como H2O y el agua pesada o agua deuterada DO. Y el boro es otro de los elementos que forman algunos isótopos y lo tenemos también en la 2845. El helio, como les dije, 2 protones, un electrón, y lo tenemos como un isótopo de la 2845, cuando son estables estos isótopos. Tenemos los metales preciosos, como les comenté: oro, platino, plata. Son los que nosotros consideramos y los que nosotros oímos normalmente. Oye, metales preciosos, oro, plata y platino. Punto. Pero también están asimilados, como les digo, de este grupo, el paladio, del grupo del paladio, que tenemos el rodio, el rutenio, después tenemos el osmio y el iridio, considerados también como elementos preciosos, metales preciosos, y corresponden al capítulo 71. En este capítulo 71, punto. El oro, plata y platino, pues normalmente se utilizan mucho para joyería, pero también se utilizan para elementos muy precisos y muy finos en la cuestión de electrónica, como son todos: el rutenio, el rodio, el paladio, el iridio, el osmio, muy utilizados en joyería, pero también utilizados en mucha cuestión muy fina
en cuestión electrónica. Por eso, muchas veces la electrónica que estamos desechando o que ya van desecho, se utiliza mucho para rescatarla y esta electrónica rescatarla y utilizar para la recuperación de estos metales. Hay veces que sale económicamente aceptable hacer esto. Se utiliza y se hace mucho en esto. Así que si van a desechar tabletas o van a desechar teléfonos o van a hacer, puede tener alguno de estos elementos que podemos en algún momento dado recuperarlo y bueno, de uno solo no, a lo mejor no es recomendable, no es económicamente pasable, ¿no? Pero se pueden hacer este uso de recomendaciones. Después tenemos la sección 15. Como les dije, todos los elementos que están en el centro de la tabla periódica. Están todos los metales comunes. Metales comunes, que hay unos principales que tienen capítulos específicos. Estos son los que se utilizan más en la industria. Digo, el más utilizado definitivamente el fierro, que al aliarse con el carbono, al aliarse con el azufre, al aliarse con cualquiera de otros elementos, tenemos los diferentes tipos de aceros, capítulos 72 y 73. Después tenemos el cobre número atómico 29, que lo tenemos en el capítulo 74. Tenemos el níquel, ¿que dónde anda el níquel? Níquel 28, lo tenemos en el capítulo 75. El aluminio número atómico 13 lo tenemos en el capítulo 76. El plomo número 82, casi pegándole a los radiactivos, el plomo. Tenemos el capítulo 78. Tenemos el zinc lo tenemos en el capítulo 79 y el estaño lo tenemos en el capítulo 80. Después tenemos los demás metales comunes, que en los demás metales comunes tenemos partidas específicas para el tungsteno, para el molibdeno, para el tantalio, para el magnesio, muy utilizado el magnesio también para la salud. Con esos medicamentos o muchas cosas que necesitamos magnesio en el cuerpo. El cobalto, 3105. El bismuto, que también es un producto utilizado en medicina. El cadmio, el titanio, el circonio, el antimonio y el manganeso. Los tenemos en partidas específicas. Yo creo que parte de lo que viene en la nueva estructura del sistema armonizado va a haber una reestructura sobre estos metales, sobre alguna cuestión de este caso. A lo mejor el capítulo 77 vamos a empezar a usarlo. No lo sabemos todavía. Estamos esperando la octava enmienda, que es lo que nos depara. Y en las demás, la partida 81.12, tenemos los demás elementos, metales comunes, los demás elementos que tenemos en este grupo. Berilio, cromo, hafnio, renio, talio, cadmio, germanio, vanadio, galio, indio y niobio. Son los metales comunes y lo tenemos del 72 al 81. Y de esto, infinidad de uso en la industria química. Infinidad de uso en todo, para todo lo que estamos elaborando, todo lo que estamos haciendo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene toda esta materia prima? De las minas. De las minas. Cuando nosotros tenemos en el capítulo 25 la clasificación de tierras y piedras, yesos, cales, cementos, la sal, el sodio, todo esto que me dice, salvo disposición en contrario y a reserva de lo previsto en la nota número 4, solo se clasifican en las partidas de este capítulo los productos en bruto o los productos lavados. Todo lo que se extrae de la tierra, todo lo que viene a la extracción de la tierra, de lo que se saca de las minas o del suelo, lo tenemos para el beneficio y vamos a sacar todos los elementos de la tabla periódica de esto. El capítulo 25 es un gran proveedor para la tabla periódica. Todo lo que viene ahí lo vamos a meter en la tabla periódica. Y el capítulo 26, ya cuando están estos minerales metalíferos, las escorias y las cenizas, cuando ya tienen un tratamiento de beneficio, de lavado, de cribado, de concentración, etcétera,
todos estos metales, todos estos minerales de los que se va a obtener los metales preciosos y los metales comunes, es lo que nos lleva a la sección 15. Se extiende por minerales, los de las especies mineralógicas efectivamente utilizadas en metalurgia, para la extracción de mercurio, por ejemplo, que se va al 2805, o de los metales de la partida 2844, las tierras raras, todos esos metales que tenemos allá, y los metales de las secciones 14 preciosos y 15 metales comunes. Todo esto lo tenemos y se va extrayendo. La industria química es fabulosa. La industria química nos ha proveído de todo esto que después, para hacer las manufacturas, más adelante en los capítulos de la sección 15, 82 y 83, que tenemos ese tipo de manufacturas que vamos a utilizarlas mucho. Cuchillos, herramientas, campanas, etcétera. Y vamos a utilizar todo esto. Y tenemos, pues, la industria química. La industria química que nos provee de todo lo que tenemos, de todo lo que está saliendo. Esta tabla periódica que tenemos es lo que nos ha llevado mucho a dar un paseo por toda la nomenclatura y a ver en toda la nomenclatura qué es lo que vamos viendo. Por hoy vamos a analizar lo que es del capítulo 29. Este capítulo 29 que la mayoría viene, o bien del 27, donde están toda la cuestión de petrolíferos, toda la cuestión del petróleo, o bien de la sección 2, de todo lo que es vegetal, todos los vegetales, todas las plantas y todos esos extractos y todo eso que se hace, que lo llevamos al capítulo 29. Entonces, esta industria química, que es la que va a proveer a todo el mundo de todo lo que estamos trayendo. Y en ese sentido, pues, tenemos la clasificación. Por ejemplo, vean esto, cobre. Este mineral de cobre, mineral ya está beneficiado, ya está puro, ya está sacado. De aquí se va a extraer ya el mineral como es de este tipo. Del 26030001, dijo 02, mineral de cobre y sus concentrados. Tenemos aquí un polvo. Sudamérica, por allá, Chile, hay una mina muy famosa de cobre. Aquí en México también extraemos mucho cobre. Y de este mismo mineral se extrae oro y plata. El mineral de cobre, normalmente donde hay cobre hay oro y hay plata. Es un beneficio que hace tremendamente. Se hace un beneficio y se saca cobre, se saca oro, se saca plata. Algo de platino. ¿Y cómo va sustituyendo todo esto? Mineral de cobre, sustancias de la naturaleza contienen cobre en su composición química. ¿Cuáles son los minerales de cobre que tenemos clasificados en el capítulo 26? La calcopirita, que es un sulfuro de fierro y cobre. Contiene fierro y contiene cobre. Se puede extraer y se puede dividir todo esto, se extrae el cobre y se beneficia también al fierro. O bien el sulfuro de fierro y cobre se puede agregar para la fundición de hierro. La bornita, que es un sulfuro también de fierro y cobre con diferente grado de oxidación. Se forman en la cristalización de fluidos hidrotermales. Y otros minerales de cobre menos comunes, un poco más raros, pero también muy utilizados, la cuprita, que es un óxido de cobre. La malaquita la hemos visto mucho y la hemos oído mucho. La malaquita, que es un hidróxido del carbonato de cobre. Es un carbonato de cobre, carbonato ácido de cobre. La malaquita. La azurita, que también otro carbonato con diferente grado de oxidación del cobre, y lo tenemos en este sentido. Todo esto se forma por la meteorización, la oxidación de los minerales primarios, del sulfuro de cobre. Todo esto va procesándose, entra a la industria química, se va beneficiando. Tenemos la 7403, el cobre ya en bruto. Tenemos alambres, 7408, ya formando manufacturas, el alambre 7408. Tubos, 7411. Lo que utilizamos con la tubería, estos accesorios de la tubería y todo eso, 7412. Tornillos,
7415. Y ya cuando tenemos estas manufacturas en el capítulo 74, podemos brincar a otros capítulos. Cubiertos de cobre, 8215, muy bonitos y muy vistosos. 8215, ya saltamos. O bien tenemos esta destilación, esta destiladora, este aparato de destilación, usado en las cervecerías. Normalmente se usa mucho en las cervecerías el cobre, o para hacer dulces o para hacer algunas otras cosas. Pero eso es destilación. 8419, ya son aparatos, ya es otra cosa. Y una lámpara de cobre, una lámpara del 9405. Y vamos en ese sentido, vamos viendo cómo vamos modificando, cómo se va haciendo toda la estructura, cómo va saliendo del punto de esta tabla, del punto de esta tabla periódica, cómo tenemos esa clasificación y esa vistosa. Eso es. A los químicos cuando lo vemos nos da nostalgia. Digo, realmente a mí me da nostalgia y pienso todavía cuando era estudiante. Sin embargo, la nomenclatura química me ha enseñado mucho y es lo que me está diciendo. Metales alcalinos, 28. Metales alcalinoterrios, 28, pero hay dos que salen y se van a los metales comunes. Metales comunes, todos estos metales que están aquí en verde. Metales comunes que son del capítulo 71, los metales preciosos que tenemos este grupito aquí de 8 y los metales comunes en la sección 15. Todo esto se va a la sección 15, tal como están aquí. Ya no digamos formando compuestos o formando algún tipo de aleaciones de metales con metales, que los tenemos también metidos en la sección 15, las aleaciones de metales. Pero los compuestos químicos, por ejemplo, de un no metal, como tenemos estos, con un metal alcalinoterrio, pues los tenemos en el capítulo 28 y va avanzando el capítulo 28 y la clasificación del capítulo 28 se va haciendo grande. Se va mezclando los no metales con los no metales con los metales alcalinos, alcalinoterrios, no metales con los metales comunes, formamos sales, con el hidrógeno se forman ácidos, con el oxígeno se forman óxidos, y se forma toda esta gama que tenemos en el capítulo 28 y que tenemos para ir todavía todo esto, mezclando. Los halógenos, muy nombrados en toda la nomenclatura también, flúor, cloro, bromo y yodo. Los halógenos que los tenemos en el capítulo 28, pero los tenemos en el capítulo 29 también como derivados en los hidrocarburos. Y el cloro, que es de lo más peligroso, puesto que un derivado de los hidrocarburos que contiene cloro es lo que nos afecta a la capa del ozono. Alguna vez analizaremos el protocolo de Montreal, que nos dice de todos estos compuestos halogenados de hidrocarburos que nos pegan a la capa del ozono. Los tenemos en el capítulo 29. Y no se diga de los elementos de los gases raros. Helio, neón, argón, critol, xenón, radón que corresponde a los radiactivos, y todos estos muy utilizados para focos, para lámparas, para aparatos de mucha precisión, para relojes de esos relojes muy precisos, de mucha precisión, todo esto. Y con esto, pues, aquí hay una tabla, bonita esta tabla también, nos va diciendo cuál es el uso principal de todo esto. El escandio me dice que es para los aviones, el titanio para cuestiones de prótesis, vanadio para los aceros muy fuertes para herramientas, el cromo, el manganeso en pilas, básicamente el fierro, pues el fierro muy utilizado en el acero, cobalto, el níquel en monedas, el cobre en cables, el zinc, todo esto. Y lo tenemos el magnesio. Muchas veces oímos que tengo un ring de magnesio en los vehículos. No, no es magnesio, es una aleación de aluminio con magnesio. Más aluminio que magnesio, pero aquí nos ponen un ring. No, espérate, el ring de magnesio no, es una aleación de aluminio y magnesio, es un ring de aluminio aliado al magnesio para darle la dureza que requiere todo esto. Y pues con esto
quiero terminar, quiero ver si tenemos preguntas, vamos a ver hasta dónde llegamos. Solo ya vamos a analizar esos protocolos, protocolo de Montreal, vamos a ver Rotterdam, o vamos a ver alguno de estos compuestos de elementos químicos y compuestos químicos peligrosos, y les voy a decir cómo se deben clasificar, cómo están clasificados y hasta dónde llegamos en esta situación. Por lo tanto, pues les dejo esta tabla periódica y les digo, véanla, analícenla, disfrútenla, clasifíquenla. Fácil de verlo y fácil de clasificarlo. Empiecen a ver esos compuestos que se forman. Oxígeno con níquel, pues tenemos un óxido de níquel que lo tenemos en el capítulo 28. El hidrógeno con cualquiera de estos no metales podemos formar ácidos. Y esos ácidos combinados con un metal podemos formar sales. Y ahí nos vamos desglosando por este paseo por la química que hemos dado. Pues, gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado un poquito de todo esto, esta clasificación de cómo va surgiendo, cómo se va procesando el cobre, cómo va cambiando de formas y cómo se va clasificando de formas diferentes. Y sobre eso tenemos todos esos compuestos químicos. Aluminio, el fierro que se transforma en acero, todos los productos de acero, maquinaria, todo lo que tenemos. Y pues en esto terminamos y espero que les haya gustado este paseo por la química y la tabla periódica. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.